Buenos días, yo soy Maximiliano Massa, soy Fellow de Electrofisiología y Arritmias del ICVA, Instituto Cardiovascular, y la charla de hoy se denominará Ablación en el síncope neurocardiogénico. ¿Cuándo, cómo y por qué? Bien, en primer lugar estaríamos hablando de la definición de síncope y recordando cuál es su clasificación. Por otro lado, ahí ya nos metemos de llenos en la cardioneuroablación, por qué la realizamos, cómo es el procedimiento, en qué consiste y cuándo la realizamos. En primer lugar, recordamos que el síncope no es lo mismo que pérdida transitoria del conocimiento. Esta es mucho más abarcativa. El síncope es tan solo un tipo de ellas, que consiste puntualmente en aquellas pérdidas transitorias del conocimiento que se dan por hipoperfusión cerebral. Característicamente, el síncope tiene un inicio rápido, duración corta, y la recuperación espontánea es completa. Restitución ad integrum, ¿no? Bien, en su clasificación, recordamos que hay tres grandes grupos que son reflejo neuromediado, hipotensión ortostática y cardíaco. ¿Qué tienen en común todos ellos? Todos ellos disminuyen transitoriamente la tensión arterial y eso genera una hipoperfusión cerebral. Esto se puede dar mediante una disminución en el gasto cardíaco o una caída de la resistencia periférica. Entonces los grupos dijimos que era el síncope cardíaco, que podía ser una arritmia o una estenosis aórtica severa o cualquier patología estructural, entre otras causas, hipotensión ortostática, que se puede dar por una disminución en el retorno venoso o un trastorno neurológico, por ejemplo, un trastorno secundario del Parkinson, entre otras patologías. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno en el síncope reflejo, el neuromediado, ¿no? El síncope reflejo está dado por una exacerbación del sistema parasimpático. Sabemos que tiene tres tipos de presentación que son el cardioinhibitorio mixto y vasodepresor. En el cardioinhibitorio, esta exacerbación del sistema parasimpático me va a disminuir principalmente la frecuencia cardíaca. En el vasodepresor, la caída va a ser principalmente de la tensión arterial, sin modificarse mucho la frecuencia cardíaca. Y por otro lado tenemos el mixto, que es un gris entre los dos. Entonces, ¿por qué haríamos una cardioneuroablación? Dijimos que en estos casos el sistema nervioso parasimpático genera un desbalance, ¿no?, en el sistema nervioso autónomo y se exacerba disminuyendo la frecuencia cardíaca y o la presión arterial. Bien, ¿cuáles son los desencadenantes posibles? Bueno, por un lado está el síncope vasovagal, ¿no?, que se puede dar, por ejemplo, en una situación de mucho miedo o impresión a la sangre, o el clásico que nos cuentan los pacientes que estuvo mucho tiempo parado al sol. Bien, por otro lado, están ahí los situacionales, ¿no?, que son situaciones en particular en las cuales se da. Por ejemplo, cada vez que toso me desmayo. Bien. Y por último, el síndrome del seno carotídeo, que es un clásico ejemplo que nos cuentan los pacientes, tal vez el más frecuente, es cuando se realiza el nudo de la corbata, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común todas estas situaciones? Que todas me terminan generando una respuesta exacerbada de este sistema parasimpático. Entonces, ¿en qué consiste la cardioneuroablación? La cardioneuroablación consiste en disminuir ese tono parasimpático cardíaco. De esa manera podemos llegar a evitar estos casos, ¿no?, que a pesar de que se den estas situaciones a veces inevitables, que disminuyan los síncopes. Ya vamos a ver en detalle en qué consiste la cardioneuroablación. Acá tenemos el primer trabajo entonces del 2023, en el cual de forma randomizada se demuestra la eficacia de la cardioneuroablación, ¿no? En 48 pacientes con síncopes reflejos recurrentes con asistolia, o sea, cardioinhibitorios, se randomizaron 24 y 24 al tratamiento convencional versus a realizarse la cardioneuroablación. Y luego un seguimiento de 2 años se vio que disminuyeron los episodios los episodios sincopales y mejoró la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿en qué consiste esta cardioneuroablación? Antes de realizar el procedimiento en sí, es de buena práctica realizar el test de atropina. ¿Qué tiene de característico el test de atropina? El test de atropina nosotros estaríamos haciendo una cardioneuroablación farmacológica, podríamos decir en determinada manera, ¿no? En el test de atropina, recordamos que la atropina es un bloqueante muscarínico, por lo cual bloquea transitoriamente este sistema nervioso parasimpático. Entonces se administra atropina
y se evalúa la respuesta. En general estos pacientes son bradicárdicos, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es porque tiene un tono parasimpático aumentado, eso me genera bradicardia. Y la bradicardia, bueno, me genera su enfermedad no sinusal o bloqueo B o la causa que esté generando el síncope. Pero en el test de atropina nosotros evaluamos esta carga del parasimpático. Lo que hacemos es administramos la atropina, entonces si el resto de los efectos no me importa, lo que me importa es el efecto cardíaco, y evaluamos la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca se duplica a su frecuencia cardíaca basal o aumenta de 100 latidos por minuto, al bloquear el sistema parasimpático, nosotros vemos que la causa de que el paciente se encontraba bradicárdico se debe al sistema nervioso parasimpático y que al sacarlo de lado aumenta la frecuencia cardíaca. Si yo administro atropina y no se modifica nada, el sistema parasimpático no está teniendo un rol importante. Entonces, si hacemos el test de atropina y es negativo, sabemos que no nos va a servir la cardioneurulación. Si es positivo, sabemos que es un buen candidato. Entonces ahora nos metemos a la cardioneurulación puntualmente. Recordamos que los ganglios simpáticos tienen una primera neurona corta y una segunda larga, y que la cadena parasimpática es paravertebral, ¿no? En cambio, al revés, los parasimpáticos tienen una primera neurona larga y una segunda corta, y los ganglios se encuentran cercanos a los órganos, no en las paredes de los órganos. En este caso, los vamos a tener, ¿no? Son plexos epicárdicos. Bien, acá vemos entonces la ablación, lo que va a hacer va a lesionar estos plexos cardíacos que tenemos del parasimpático, pero no modifica la inervación simpática. Bien, los ganglios, ahora los vamos a ver en un mapeo un poco mejor, pero tenemos ganglios tanto en la aurícula derecha o sea, en relación a la aurícula derecha como en la aurícula izquierda, a distintos grupos ganglionares descritos principalmente por Pachón, que fue uno de los precursores de la cardioneurulación en Brasil. Tenemos un primer grupo que está en relación con la vena cava superior y la aorta. Otro grupo en la aurícula derecha está en relación a la boca del seno coronario, y en la aurícula izquierda hay 4 grupos que están cada uno en relación a las venas pulmonares, ¿no? Entonces, estamos hablando de una ablación que es muy similar a una ablación de fibrilación auricular. ¿Cómo los identificamos? Bueno, los tejidos que tienen los plexos ganglionares, nosotros lo que vemos son, cuando evaluamos en el polígrafo el electrograma, vemos que son electrogramas muy fraccionados, y de esa manera nosotros reconocemos dónde están localizados los ganglios. Acá se ve un mapa, estas bolas son las lesiones, ¿no? Entonces acá están las lesiones relacionadas con el grupo ganglionar que está en relación con la aorta y la vena cava superior. Y acá, esto sería la aurícula derecha, y acá tenemos la aurícula izquierda con las venas pulmonares, y se ven las lesiones en relación a la vena pulmonar superior izquierda, las lesiones en relación a la vena pulmonar inferior izquierda, y acá en relación a las dos venas pulmonares derechas. En el mismo procedimiento, cuando estamos haciendo la ablación, ya aumenta la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, cuando uno está saliendo de la sala, uno más o menos ya sabe el éxito que tuvo la ablación, ¿no? Después eso se sigue por ambulatorio, pero ya tenemos un gran parámetro durante la sala. Bueno, ¿y cuándo realizarlos? En los pacientes con síncopes de tipo vasodepresor no va a ser útil, ¿no? Se dan fármacos, pero no es útil la cardioneurulación. En los casos de tipo cardioinhibitorio, ahí sí, en pacientes menores a 40 años, este es el paciente ideal para hacerlo. Pacientes de mayores a 60 años no lo hacemos, y en pacientes entre 40 y 60 años, ahí sí podemos optar por eso, o a veces por marcapasos, eso se evalúa paciente a paciente. Y en casos de mixto, si falla el tratamiento, se puede tomar como una segunda opción. Pero el paciente ideal es este, paciente con síncopes reflejos a repetición, refractarios a tratamiento médico, menor a 40 años. Ese es el paciente el candidato ideal a beneficiarse de la cardioneuroblación. Entonces, sabemos que los síncopes neuromediados recurrentes pueden afectar mucho la calidad de vida.
y que la caroneurulación, que consiste entonces en la disminución del tono parasimpático cardíaco, que lo hacemos mediante la ablación de estos plexos ganglionares parasimpáticos del corazón, es una alternativa segura y eficaz para estos pacientes. Específicamente los más beneficiados parecerían los pacientes menores de 40 años de edad con síncope reflejos a repetición de tipo cardioinhibitorio. Muchas gracias.